Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volverlos a saludar. Bienvenidos a mi canal. Esto es Mr. Frank. El día de hoy vamos a estudiar eh, un tema importante dentro del mundo de las matemáticas. ¿Ok? Empecemos. Bien, radicación de los números racionales. Eh, Tenga en cuenta que la radicación pues tiene unos elementos, unos términos, al igual que en la potenciación. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes observar en la parte izquierda de tu pantalla, eh, esta parte de aquí, esta letra de color rojo, N, es el índice radical. ¿Qué es o para qué sirve? Básicamente nos indica el tipo de raíz que vamos a obtener, si es o vamos a calcular. En este caso puede ser una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, una raíz quinta, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, el índice radical lo que nos va a determinar es el tipo de raíz que podemos determinar o calcular. El símbolo que tú observas aquí, este símbolo de aquí, ¿verdad? Es el símbolo radical. La cantidad que se encuentra en la parte interior o que esté debajo del símbolo radical se conoce como radicando o cantidad subradical. ¿Ok? Es decir, que es el número al cual se le va a calcular una raíz determinada. Y el resultado de resolver la parte radical se la conoce como raíz propiamente dicho, ¿verdad? Ahora, este campo lo que nos indica es cómo funcionan los números enteros, ¿no? Pero en los números racionales también se va a dar una situación muy similar, ¿de acuerdo? O sea, al igual que en los números enteros, los números racionales o fraccionarios también tienen una raíz determinada que se puede calcular, como puedes observar aquí en estas letras de color negro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una fracción a entre b, y al determinar la raíz, pues la raíz se va a calcular tanto en el numerador como en el denominador de la fracción dada. Ahora bien, la primera propiedad que vamos a analizar en este momento es la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Qué es lo que nos indica? Que cuando nosotros tenemos dos fracciones que se estén multiplicando y a su vez se les pida calcular la raíz, el símbolo radical o la expresión radical se va a separar para cada fracción. Por esa razón se denomina distributiva de la multiplicación. Es decir, que la raíz se distribuye para cada fracción, en este caso que se esté multiplicando. ¿De acuerdo? Veamos la siguiente propiedad. Distributiva de la división. Es algo muy similar a la anterior propiedad. Es decir, que si tenemos dos fracciones que se estén dividiendo y que a su vez nos pidan calcular la raíz de esas dos fracciones que se están dividiendo, nosotros vamos a distribuir fracción a fracción el símbolo radical o a calcular la raíz fracción a fracción. ¿De acuerdo? Manteniendo la división. Para que te relaciones un poquito, si bien tú puedes observar, de nuevo regresamos acá a la parte izquierda, aquí abajito, ¿verdad? A entre B es una división. Y básicamente lo que ha ocurrido aquí es que hemos distribuido por la propiedad distributiva de la división las raíces tanto para el numerador como para el denominador. ¿Por qué razón? Porque toda fracción es una razón, es una división. Entonces, por esa razón podemos observar aquí esta propiedad. La siguiente propiedad es raíz de una raíz, o sea que a una raíz se le va a extraer otra raíz, ¿no? O sea, vamos a tener un radical al cual se le va a estimar otro radical, como se encuentra en esta parte, ¿no? Entonces tenemos aquí raíz de m de la raíz de n de a entre b. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que los índices radicales se van a multiplicar entre sí. En la potenciación nosotros decíamos potencia de una potencia, mientras que ahora en la radicación nosotros decimos raíz de una raíz. Por lo tanto, aquí se van a multiplicar los índices radicales. Raíz de una potencia. Bueno, en el caso de la raíz de una potencia, básicamente quiere decir que la expresión subradical tiene una potencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir que el índice radical se va a convertir en un cociente junto con la potencia a la cual se le está calculando la raíz. Entonces observemos, n pasa a ser el numerador y m de mamá, pasa a ser el denominador. Por esa razón,
la raíz de una potencia es equivalente a un exponente fraccionario, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo más adelante porque van a haber operaciones donde esta división lo que nos permite es simplificar el símbolo radical o el índice radical. Entonces, vamos a ver pues unos cuantos ejercicios. Veamos, ejercicio A. Nos piden calcular la raíz cúbica de la multiplicación entre 8/27 y 64 entre 216. Esas dos fracciones se están multiplicando. Entonces la propiedad que vamos a aplicar en este momento es la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces ahí tenemos nosotros, ¿no? Distributiva de la multiplicación. Entonces tenemos raíz cúbica de 8 entre 27, se separó el radical, y tenemos 64 entre 216, lo cual nos indica que vamos a resolver las raíces cúbicas de cada fracción. En el primer caso, al descomponer 8, nos va a dar 2 elevado al cubo, en 27 nos va a dar 3 elevado al cubo, y en el caso de 64 nos va a dar 4 elevado al cubo. De esa manera nosotros vamos a poder eliminar la raíz cúbica de estas fracciones. Y en el caso de 216 nos quedará 6 al cubo. Entonces los numeradores y los denominadores de estas fracciones por ende tienen raíz cúbica. Veamos entonces, en el caso de la primera fracción nos quedará 2/3 y en el caso de la segunda fracción nos va a quedar 4/6, ¿no? En este caso hemos calculado la raíz cúbica de 8/27 y la raíz cúbica de 64 entre 216. Ahora, aquí si es posible, nosotros podemos simplificar y luego multiplicar, ¿no? Recuerda que al simplificar esto puede ser en forma vertical y puede ser en forma diagonal. En este caso 3/4 no puedo simplificar, pero sí puedo simplificar 2/6. ¿De acuerdo? La mitad de 2 va a ser 1 y la mitad de 6 va a ser 3. Luego multiplicamos eso y como resultado nos va a quedar aquí hemos hecho una multiplicación directa, ¿no? 2 por 4, 8 y 3 por 6, 18. También pude haber simplificado con anterioridad y me iba a quedar como resultado 2/9, que es lo que va a pasar aquí, ¿no? Al simplificar esto, pues no. Veamos entonces. Al simplificar nos va a quedar 4/9, ¿ya? Porque la mitad de aquí es 4 y la mitad de 18 es 9, ¿no? Entonces, pudimos simplificar antes de haber obtenido 8/18, pero eso ya queda a criterio pues, de la persona que está realizando la multiplicación, ¿ya? Ok, entonces la parte importante es cómo se aplica la propiedad de la radicación de números racionales. Veamos otro ejercicio. Ahora tenemos raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64 entre 729. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos raíz de una raíz, que habíamos dicho de esta propiedad que los índices radicales 2 y 3 se van a multiplicar. Eso nos va a quedar raíz sexta de 64 entre 729. ¿De acuerdo? Al descomponer y hacer por descomposición de factores primos, esto pues nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora, antes de resolver las raíces, percátate que yo he hecho también aquí propiedad distributiva de la división, ¿no? He separado la raíz con respecto al numerador y la raíz con respecto al denominador. Ahora bien, resolviendo esto, la raíz, el 64, convirtiéndolo en potencia, nos quedará 2 a la sexta y 729 nos quedará 3 a la sexta. De esta manera nosotros vamos a poder eliminar el índice radical y la potencia, ¿no? Como resultado nos va a quedar 2/3, ¿de acuerdo? Entonces aquí hemos aplicado dos propiedades y puedes observar. En el primer caso, potencia de potencia, y en esta parte de aquí, propiedad distributiva con respecto al cociente. Veamos un ejercicio adicional. Ahora aquí tenemos raíz de una potencia. Tenemos raíz sexta de 36 entre 81. Esto va a haber una división, ¿verdad?, entre 3 y 6. ¿De acuerdo?
Recuerda que el índice radical pasa a ser el denominador en esta división. Por lo tanto, vamos a obtener ahí un exponente fraccionario que es un medio. ¿De acuerdo? Es un medio, ¿no? Porque al dividir 3 entre 6, la tercera 1 y la tercera de 6 va a ser 2. Ahora, recuerda que el exponente fraccionario se lo puede expresar como una raíz, ¿no? En este caso el 2 del denominador del exponente fraccionario va a ser la raíz cuadrada, ¿verdad? Y el exponente 1 va a corresponder a las cantidades que se encuentran en la cantidad subradical. ¿Ok? Continuamos. Luego descomponemos raíces parciales y por ende la raíz cuadrada de 36 es 6 y la raíz de 81 es 9. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando transformamos el exponente fraccionario a una expresión radical. El exponente fraccionario, su denominador, en este caso es el índice radical, y el numerador va a representar el exponente o la cantidad que está elevando a la cantidad subradical, en este caso 36/81 elevado a la 1. Al simplificar 6/9 nos quedará 2/3. ¿Ok? Reglas de los signos en la radicación, ¿no? Cuando el radicando es positivo y el índice es par e impar, la raíz será positiva. Pero si el radicando es negativo y el índice es par, quiere decir que ese valor no pertenece a los números reales. O sea, imagínate que yo tenga raíz cuadrada de -2, por ejemplo. Ya, eso pues es un valor que no se puede determinar de esa manera, aunque entre en otro campo numérico, pues que lo vamos a ver en años posteriores, ¿no? Ahora, si el radicando es negativo y el índice radical es impar, significa que la raíz va a ser negativa. Ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Es como que yo tenga raíz cúbica de -8, por ejemplo. La solución va a ser -2. En consecuencia, la radicación es una operación contraria a la potenciación. En ella se trata de encontrar un número que elevado al índice nos permita obtener el radicando. Hazlo por tu cuenta. Aquí te dejo una serie de actividades para que las puedas resolver. Recuerda también cómo se transforman números decimales a números fraccionarios, ¿sí? Aquí te quedan estos ejercicios para que tú practiques, ¿de acuerdo? Entonces, pues, por mi lado, nos vemos en una nueva ocasión. Dios los bendiga, cuídense. Chao, chao.